Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, vamos a probar aquí cómo estamos de sonido. Ok, estamos muy bien de sonidos. Bien, vamos a trabajar en el día de hoy. He titulado este programa, dice, ¿se puede tener el Espíritu Santo sin el bautismo del Espíritu Santo? Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy y sé que este programa será de una gran, pero de gran bendición. Bien, antes de continuar, antes de entrar en materia con este tema, quiero informarle varias cosas. La primera es que ya tengo a la mano el libro sobre la importancia del bautismo en agua y del Espíritu Santo. Biblia, teología y apología. Entonces ya tengo a la mano el libro, es de pasta dura, tiene dos cintas separadoras de página, está muy bonito el libro, tiene código QR del canal de YouTube, código QR de la página de Facebook, tiene 286 páginas, así que es un hermoso libro y lo más importante es el contenido. Así que toda la gloria sea para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También tengo el tomo 1 de la Unicidad de Dios. También lo mismo, tapadura, dos cintas separadoras de páginas, código QR del canal de YouTube, 263 páginas, ¿verdad? Y bueno, toda la gloria para el Señor. Em, el segundo tomo de la Unicidad de Dios me lo estarán entregando a fin de este mes, a finales de este mes, con el favor de Dios. Y también quiero agradecer a todos los hermanos de los Estados Unidos que me han comprado anticipadamente el libro, que han pagado, han comprado los paquetes, los 3 libros, y eso les va a ayudar a economizar lo que es el pago del envío. Sale mucho más económico llevando yo el libro a los Estados Unidos que enviar el libro desde Colombia a los Estados Unidos. Así que si usted vive en los Estados Unidos, todavía tiene tiempo. Hay algunos libros que todavía no se han vendido. Así que comuníquese conmigo a mi WhatsApp personal. A mi WhatsApp personal. Bueno, por aquí no lo tengo en pantalla. Mi WhatsApp personal es +57 315 845 2211. Bueno, no lo tengo aquí en pantalla, lastimosamente. Vamos a ver por acá si lo puedo colocar de esta manera. No. Bueno, más adelante estaré colocando mi WhatsApp personal donde usted pueda comunicarse y adquirir el libro. Cuando llegue a los Estados Unidos, pues lo único que vamos a hacer es enviarle los 3 libros a su lugar de residencia. Bien, eso por una parte. También quiero comunicarles que de este libro que es la importancia del bautismo en agua y del Espíritu Santo, vamos a hacer un seminario. Vamos a hacer un seminario sobre este tema, mayormente sobre la importancia del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de estos 2 puntos importantes, acerca de estas 2 experiencias importantes y la idea es
abordar todo el contenido de este libro. Yo he realizado aproximadamente unos 10 videos, donde cada video es de 2 horas, hora y media, hora y 45, y no he abordado todo el contenido del libro, no lo he abordado, así que lo que vamos a hacer es un seminario sobre este tema, la importancia del bautismo en agua y del Espíritu Santo. Así que si quieres hacer parte de este seminario, también aparta tu cupo y lo estaremos realizando para el mes de agosto, para el mes de agosto. Bien, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia en estos momentos y vamos a presentar unas diapositivas. Bien, ¿cuál es la finalidad de este video? Resulta que los que no creen que es importante el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia necesaria para la salvación, han enseñado, y es una enseñanza que realmente es nueva, han enseñado que una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Que se recibe el Espíritu Santo a consecuencia de la obra del Espíritu Santo y que dentro de esa obra, después de haber recibido el Espíritu Santo, se recibe nuevamente el Espíritu Santo, pero en una dimensión más profunda, que sería el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, esta nueva manera de interpretar la Biblia, porque es nueva, nos indica que se recibe 2 veces el Espíritu Santo. La primera vez se recibe el Espíritu Santo por la obra del Espíritu Santo y se recibe nuevamente el Espíritu Santo en una dimensión más profunda, que sería el bautismo del Espíritu Santo. Esto realmente ningún apóstol enseñó eso. Usted eso no lo encuentra en la Biblia. Ningún apóstol enseñó que se recibe el Espíritu Santo 2 veces. La primera vez como, como consecuencia de la obra del Espíritu Santo y la segunda vez como el resultado del bautismo del Espíritu Santo. Entonces se ha hecho esa división, Y realmente lo que se está enseñando es que se recibe 2 veces el Espíritu Santo en dimensiones diferentes, en dimensiones diferentes. Una es se recibe el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo obre en la vida de la persona y después se recibe nuevamente el Espíritu Santo de una manera más profunda, más fuerte, por así decirlo, que sería el bautismo del Espíritu Santo para brindar lo que no se ha obtenido cuando se ha recibido por primera vez el Espíritu Santo. Permítanme y explico esto un poco más. Vamos a pensar que una persona escucha la palabra de Dios y que a consecuencia de esto el Espíritu Santo entra en la vida de la persona. Y el Espíritu Santo en la vida de la persona comienza a hacer un cambio en la persona, pero no ha recibido todavía el bautismo del Espíritu Santo. Pero ya tiene el Espíritu Santo. Pero resulta que aunque tenga el Espíritu Santo haciendo una obra en su vida, no tiene poder, no tiene el poder que da el bautismo del Espíritu Santo. Tampoco ha sido ungida o ungido. Tampoco tiene el sello, tampoco tiene las arras. En otras palabras, el Espíritu Santo viene por primera vez, pero no proporciona o no da, no brinda poder, unción, sello, arras, sino que tiene que venir nuevamente el Espíritu Santo
que sería el bautismo del Espíritu Santo, para que de esa manera ahora la persona tenga poder, dones, sello, las arras. Bien, esa enseñanza no la enseñó ningún apóstol. Usted no va a encontrar eso en ninguna parte de la Biblia. Usted no va a escuchar, o usted no va a leer, usted no va a ver en la Biblia que un apóstol haya enseñado que una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso en la Biblia no existe. Eso en la Biblia no se encuentra. De tal manera, cuando escuchamos, por ejemplo, a personas decir, es que nosotros sí creemos que es importante el Espíritu Santo para ser salvo. Lo que no es importante para ser salvo es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, esta enseñanza es una enseñanza nueva, novedosa, donde usted puede recibir el Espíritu Santo sin tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Dónde usted encuentra eso en la Biblia? Usted no encuentra eso en la Biblia. Ningún apóstol enseñó tal cosa. Pero bien, vamos a hablar acerca de las implicaciones que tiene esta enseñanza. Las implicaciones que tiene esta enseñanza. Eso es lo que vamos a hacer. Bíblicamente, recibir el Espíritu Santo es igual que ser bautizado con el Espíritu Santo. Es lo mismo. Bíblicamente, según las enseñanzas de los apóstoles, bíblicamente es lo mismo recibir el Espíritu Santo o ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero la nueva enseñanza es que una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien dice, nosotros creemos que es importante tener el Espíritu Santo para ser salvo. Lo que no es importante es recibir el bautismo del Espíritu Santo para ser salvo. Entonces han dividido la experiencia de recibir el Espíritu Santo. La primera parte o la primera vez, según esta enseñanza, se recibe cuando se escucha la palabra de Dios y se recibe. La segunda vez que se recibe el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, pero de una manera más profunda, es cuando en el ejercicio de esa obra del Espíritu Santo se recibe el bautismo del Espíritu Santo. De verdad es que uno dice, pero ¿dónde se encuentra esa enseñanza en la Biblia? ¿Qué apóstol enseñó eso? No hay Biblia para tal cosa. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha alejado, se ha echado a un lado la interpretación bíblica y se ha abrazado una reflexión bíblica. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Sin la interpretación. Si Dios está obrando en la vida de alguien, es porque el Espíritu Santo debe estar adentro de esa persona. Y entonces uno le pregunta, ¿dónde en la Biblia dice eso? ¿Cuál es el texto para soportar tal pensamiento? Vamos a entrar poco a poco en el estudio en el día de hoy. Entonces, la persona deduce que eso es lo que tiene que suceder en la vida de la persona infiere, la persona concluye,
la persona hace una reflexión, pero cuando vamos a la Biblia, no encontramos un texto que enseñe tal cosa, que enseñe tal cosa. De tal manera que cuando abordamos lo que enseñaron los apóstoles, nos damos cuenta que recibir el Espíritu Santo es recibir el bautismo del Espíritu Santo. O dicho de esta manera, recibir el bautismo del Espíritu Santo es recibir el Espíritu Santo. Por más que no quieran aceptar, están enseñando que se recibe 2 veces el Espíritu Santo. De maneras distintas, pero se recibe 2 veces, porque estamos hablando del mismo Espíritu Santo. ¿Cierto? Por ejemplo, Pedro y Juan van a Samaria para orar por ellos, para orar por los samaritanos que han recibido la palabra de Dios y se han bautizado. La Biblia dice que cuando oraban por ellos recibían el Espíritu Santo. Pero según esta enseñanza ya habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, ya habían recibido el Espíritu Santo y Pedro y Juan fueron a orar para que recibieran el Espíritu Santo. Pero la segunda vez que iban a recibir el Espíritu Santo era haciendo referencia al bautismo del Espíritu Santo. Esa es la enseñanza que se está haciendo. Bien, vamos a entrar aquí en materia. Vamos a entrar aquí en materia porque esta enseñanza va a estar muy interesante. Entonces, 2 experiencias o una sola experiencia. ¿Qué enseñaron los apóstoles? En la primera imagen hay un joven, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, según esta enseñanza, primero se recibe el Espíritu Santo y después se recibe el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero eso es una reflexión bíblica, no es una interpretación bíblica. En la otra imagen está una joven. Y en esa imagen, recibir y ser bautizado con el Espíritu Santo es la misma experiencia. En la primera imagen, donde está el joven, los que creen eso hacen una reflexión bíblica, apartado de una correcta interpretación bíblica. Los que creen que recibir el Espíritu Santo es lo mismo que ser bautizado con el Espíritu Santo no están haciendo reflexión bíblica, están haciendo una correcta interpretación bíblica. Las reflexiones no son malas. Usted puede reflexionar sobre algo que ha leído, hacer una reflexión, no hay ningún problema. Pero cuando la reflexión parece buena, pero va en contravía de la correcta interpretación, entonces esa reflexión hay que echarla a un lado. Bien, entonces estas son las 2 posturas. Está la postura de los que creen que se recibe el Espíritu Santo 2 veces. La primera vez se recibe el Espíritu Santo cuando escucha la palabra y se recibe. Y después se recibe nuevamente el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo se vuelve a recibir, pero de una manera más profunda, más amplia, en una escala mayor. Y esto se llama, según esta enseñanza, el bautismo del Espíritu Santo. Está la otra parte, que recibir y ser bautizado con el Espíritu Santo es la misma experiencia. Bien, vamos a analizar este punto y vamos a ver algunas complicaciones, ¿cierto?
vamos a ver algunas complicaciones cuando usted cree que se recibe el Espíritu Santo y después se recibe el bautismo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es que por el oír, ¿ok? O sea, la fe viene como resultado de el oír. El oír que la palabra de Dios, ¿cierto? Bien. Significa entonces, para que yo pueda tener la fe que me oriente a esa salvación, yo necesito oír la palabra de Dios. Yo necesito oír la palabra de Dios. Pero cuando yo escucho la palabra de Dios, la persona debe ser convencida para que pueda creer. ¿Cierto? En otras palabras, el creer viene como consecuencia de la obra del Espíritu Santo por la palabra que se está oyendo. Significa entonces que antes de que la persona crea, el Espíritu Santo tiene que haber obrado primeramente. Ahora, ¿qué dicen las personas que se recibe el Espíritu Santo como una experiencia distinta al bautismo del Espíritu Santo? Que la persona tiene el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida de la persona. Si este fuese el caso, eso significaría que antes de que la persona crea a la palabra que está escuchando, ya debe tener el Espíritu Santo en su vida, ¿cierto? Ya debería tener el Espíritu Santo en su vida, porque la fe es consecuencia de esa obra. Así que, según esta enseñanza, la persona tendría el Espíritu Santo en su vida antes de que crea, porque el creer es el resultado de esa obra a causa de la palabra que está escuchando. Nada más analice eso. Ahora póngase a pensar lo siguiente. Imagínese que una persona está escuchando la palabra de Dios y siente que Dios le está hablando. Significa entonces que la obra del Espíritu Santo está haciendo algo en la vida de esa persona. Pero la persona endurece su corazón y decide no aceptar la palabra de Dios. Pero, significa entonces que esa persona ha recibido el Espíritu Santo que está obrando en ella, pero la persona endurece su corazón y decide rechazar, decide no creer, rechazar el mensaje que está escuchando y que en ese momento el Espíritu Santo está tocando su vida. La persona endurece su corazón y decide no aceptar la palabra. Uno se pregunta, ¿la persona quedó con el Espíritu Santo o el Espíritu Santo se fue? Porque la fe o el creer o el recibir la palabra de Dios es el resultado de la obra, pero la persona puede endurecer su corazón y puede rechazar. Entonces, pero la obra se ejecutó. Lo que pasa es que la persona endureció su corazón. La persona rechazó el mensaje. Dios estaba obrando, pero la persona decide no aceptar. Pero la obra estuvo ahí. Entonces la persona se quedó con el Espíritu Santo o se fue el Espíritu Santo. Esto es muy interesante y al mismo tiempo muy delicado. ¿Por qué? Cuando nosotros le hemos preguntado a las personas que creen de esa manera, le hemos preguntado,
en qué momento exacto es que el Espíritu Santo entra en la vida de la persona. Aparte de eso, el Espíritu Santo entra de una manera inmediata o de una manera progresiva. No han podido responder eso, porque bíblicamente no hay texto. Fuera del bautismo del Espíritu Santo no hay un texto que enseñe que una persona puede recibir el Espíritu Santo como una experiencia distinta al bautismo del Espíritu Santo. Eso no está en la Biblia. De lo contrario, tendríamos que decir que toda persona antes de creer al Evangelio ya tiene el Espíritu Santo. Porque el creer es el resultado de esa obra del Espíritu Santo. O sea que antes de que la persona crea, ya el Espíritu Santo está obrando, llevando a esa persona a creer. O sea que antes de que la persona crea, ya la persona tiene el Espíritu Santo. Pero si en ese proceso la persona no cree, sino que endurece su corazón, tendríamos que preguntarnos si el Espíritu Santo quedó en esa persona incrédula o se fue o se salió. ¿Cierto? Entonces la pregunta quedaría en el aire. La pregunta quedaría en el aire. Si usted es de los que cree que una persona puede recibir el Espíritu Santo como una experiencia distinta al bautismo del Espíritu Santo, en virtud a la obra del Espíritu Santo que viene por el oír la palabra de Dios, entonces usted está obligado a creer que una persona tiene el Espíritu Santo antes de que crea, antes de que tenga fe. Y el problema se agudiza es si la persona, en lugar de recibir o de aceptar la palabra de Dios, endurece su corazón y termina rechazando el mensaje. Entonces la persona tendría que explicar si esa persona que endureció su corazón se quedó con el Espíritu Santo o el Espíritu Santo se le fue. Bien, quiero mostrarles un ejemplo que es bíblico, bíblico. En Hechos capítulo 26, versículo 24 dice, mientras estaba, esto es versión Biblia de Jerusalén, mientras estaba él diciendo esto en su defensa, hablando del apóstol Pablo, Festo le interrumpió gritándole, estás loco, Pablo, las muchas letras te hacen perder la cabeza. Pablo contestó, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que proclamo cosas verdaderas y sensatas. Bien enterado está de estas cosas el rey, ¿verdad? Ante quien hablo con valentía. No creo que se le oculte nada, pues no han pasado en un rincón. Entonces Pablo le hace la pregunta al rey. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Yo sé que crees. Entonces Pablo está confrontando al rey, a Agripa. ¿Cierto? Le está diciendo, tú crees a las escrituras, tú crees a los profetas, rey Agripa. Pablo dice, yo sé que tú crees. Agripa contestó a Pablo, por poco me convences para hacer de mí un cristiano. O sea que mientras que Pablo predicaba la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cierto? Festo se burlaba de lo que Pablo decía, tenía su corazón endurecido. La palabra de Pablo a Festo no, Festo era un hombre demasiado incrédulo. Dijo, Pablo, tú estás loco. Pero Agripa sí estaba siendo tocado por Dios.
Y Pablo como que ve eso en Agripa y lo confronta, le dice, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? ¿Ah? Es que cuando uno está predicando la palabra de Dios, uno muchas veces siente cómo Dios está tocando a la persona y se siente algo y uno siente que esa persona está siendo tocada por Dios. Entonces Pablo como que ve eso en el rey y le dice, ¿crees, rey Agripa, en los profetas? Y Pablo dice, yo sé que tú crees. Y Agripa le contestó a Pablo, por poco me convences. No era Pablo el que lo estaba convenciendo, era el Espíritu Santo que estaba tocando y obrando en su vida mientras que Pablo predicaba. Pero ¿qué hizo Agripa? Endurece su corazón y le dice, Pablo, por poco me convences para hacer de mí un cristiano. Estuve así de poco, Pablo, estuve así de poco para aceptar. Pero el hombre se mantuvo firme y resistió. Y yo le pregunto algo. ¿Quién estaba convenciendo a Agripa? No era el Espíritu Santo. No era el Espíritu Santo quien estaba obrando en Agripa, buscando la manera de convencerlo. Pero Agripa endurece su corazón. Eso se llama libre albedrío, ¿cierto? Hombres que Dios habla y está, pero las personas endurecen su corazón. Agripa fue uno de ellos, endureció su corazón. Y dijo, Pablo, por poco me convences, pero no era Pablo, era el Espíritu Santo que estaba convenciéndolo. Ahora, si Agripa endurece su corazón y él dice que por poquito, por poco, era convencido, y obviamente era convencido por el Espíritu Santo, uno le pregunta a las personas que creen que una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo. Uno le pregunta, bueno, y ya que el rey Agripa no aceptó el mensaje de la palabra de Dios por boca del apóstol Pablo, ¿Agripa tenía el Espíritu Santo o no? ¿Recibió Agripa el Espíritu Santo en ese momento, sí o no? Si la persona me dice sí, sí lo recibió, uno dice, pero, o sea que el rey Agripa recibió el Espíritu Santo, no creyó el Evangelio y se quedó con el Espíritu Santo siendo un incrédulo. Si la persona me dice, no, no lo recibió, bueno, pero ¿cómo no lo recibió si ustedes están enseñando que el Espíritu Santo está dentro de la persona haciendo una obra? Y se supone que si el rey Agripa estaba siendo convencido, es porque el Espíritu Santo era quien lo estaba convenciendo. El detalle es que el rey Agripa endurece su corazón en lugar de aceptar la palabra de Dios. Por eso nosotros le preguntamos, ¿cuándo la persona recibe el Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo recibe? ¿Cuándo lo recibe? ¿Ah? ¿Cuándo lo recibe? Biblia en mano. ¿Dónde está el texto bíblico? Si usted va a los apóstoles, mayormente al apóstol Pablo, usted se da cuenta que Pablo no tiene ese dilema de que una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién enseñó eso? ¿Qué apóstol enseñó eso? Ninguno. ¿Dónde está eso en la Biblia? Es que se recibe el Espíritu Santo cuando tú escuchas la palabra de Dios. Pero ¿en qué momento entra el Espíritu Santo cuando la persona escucha la palabra de Dios? ¿Antes o después de creer?
Tendría que ser antes, porque para creer se necesita la obra del Espíritu Santo. O sea que esta enseñanza tiene a los incrédulos recibiendo el Espíritu Santo sin saber si van a aceptar o no la palabra que están escuchando. Dígame si esto no es complejo. Si esto no es complejo. Bien. Personas que duran años en tomar una decisión estando la obra de Dios en acción en sus vidas. Esto es cotidiano. Esto es cotidiano. ¿Ah? Personas que duran años en tomar una decisión estando la obra de Dios en sus vidas. ¿No ha escuchado usted a personas decir, hace, hace 10 años me hablaron del Evangelio y yo sentí algo especial en ese momento y sentí algo hermoso y yo iba a la iglesia y duré, no sé, un mes, 15 días, pero después me aparté, en fin. Nunca tomó la decisión de entregar su vida a Dios. Bueno, entonces, según esta enseñanza, esa persona recibió el Espíritu Santo sin tomar la decisión firme de aceptar verdaderamente el Evangelio. ¿Cierto? O le coloco otro ejemplo, otro ejemplo. Resulta que una familia de cristianos tienen un hijo drogadicto o alcohólico, ¿cierto? O una persona que está entregada a alguna atadura de un pecado. Entonces, se le habla la palabra de Dios, se le habla la palabra de Dios, y esa persona escucha la palabra de Dios y comienza a tener ciertos cambios en su vida sin dejar de pronto hasta esa atadura que tiene de ese pecado. Entonces uno dice, bueno, esa persona en qué momentos entra el Espíritu Santo. Imagínense que alguien dice, es que yo soy una persona que al día me fumo 10 paquetes de cigarrillos, pero ahora que estoy escuchando la palabra de Dios, me fumo 4 paquetes de cigarrillo porque siento que Dios está haciendo algo en mi vida. Bueno, según esta enseñanza, el Espíritu Santo ya está morando en la vida de esa persona, porque ya está haciendo un cambio. Y uno le dice, pero ya entró el Espíritu Santo, ya entró, o está entrando progresivamente. ¿Ah? Esa persona que está teniendo ciertos cambios puede decir que ya tiene el Espíritu Santo. Y si ya tiene el Espíritu Santo, ¿en qué momento entró? ¿Cuándo la persona puede decir, el día tal, a la hora tal, en el lugar tal, bajo tal experiencia, yo recibí el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Hay alguna señal para saber eso? No hay. O me van a enseñar el texto que por ahí me citaron una vez. Es que así como ignoramos cómo crecen los huesecillos en el vientre, es que la luz de lo justo es como la luz de la aurora. Y uno dice, pero ¿cuándo? Muéstrame un texto donde la gente sepa que entró el Espíritu Santo. ¿En qué momento entró? ¿Fue algo inmediato o fue algo progresivo? O sea, que el Espíritu Santo iba entrando poco a poco. ¿Hay Biblia para eso? No hay Biblia para eso. Bien,
Vamos a hablar del tema, por ejemplo, un ejemplo del Antiguo Testamento. Jonás va a Nínive. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Así que Jonás va a Nínive, predica la palabra, predica el mensaje que Dios le dio. Los ninivitas creyeron, dice, creyeron a Dios. ¿Ah? No dice que le creyeron a Jonás, sino que le creyeron a Dios. Y se arrepintieron y entraron en ayuno por haberse arrepentido. ¿Quién hizo la obra de Dios en los ninivitas por el mensaje de Jonás? ¿No fue el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Quién los convenció? Jonás. Jonás fue el que convenció a los ninivitas. No le creyeron a Dios, fueron convencidos por Dios porque le creyeron a él. ¿Cómo? A través del mensaje de Jonás. ¿Qué hacemos con los ninivitas? Enseñamos que recibieron el Espíritu Santo. Esa es la enseñanza que quieren que demos, que los ninivitas recibieron el Espíritu Santo. Pero usted dice, no, hermano, ¿cómo vamos a creer que recibieron el Espíritu Santo? Bueno, pero no fue Dios el que los convenció, el Dios que es Espíritu que los convenció. Sí, pero eso no significa que porque Dios los haya convencido a través del mensaje que predicó Jonás, ahora le vamos a atribuir a los ninivitas que recibieron el Espíritu Santo. Ah, cierto que no. Cierto que usted no creería eso, ¿verdad que no? Pero bien, pero esa es la enseñanza que nos quieren hacer creer en el día de hoy. Que una persona tiene que tener el Espíritu Santo porque fueron convencidos por el Espíritu Santo, sin necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Le voy a colocar otro ejemplo. Esto ya en el Nuevo Testamento. Hechos 16:13. Un día de reposo. Observe este ejemplo. Mire este ejemplo. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que era adoradora de Dios, estaba ¿qué? Oyendo. Estaba oyendo la palabra. Y el Señor abrió el corazón de ella, ¿para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y entonces yo le hago la pregunta, ¿quién le abrió el corazón para que estuviese atenta? Dios, ¿verdad? El Dios que es espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo le abrió el corazón a esta mujer para que estuviese ¿a qué? Atenta a la palabra de Dios. Todavía no había creído, solamente el Espíritu Santo hizo que esta mujer abriera su corazón para que estuviera atenta al mensaje. Y entonces yo le digo a estas personas, yo le digo, bueno, ya que Pablo está predicando y mientras que está predicando, el Espíritu Santo, que es Dios, ha hecho que esta mujer estuviese atenta al mensaje, significa entonces que en ese momento ella recibió el Espíritu Santo, porque la obra que está haciendo ahí es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hizo que esta mujer estuviese atenta al mensaje de Pablo. ¿Cierto? Entonces, tenemos que decir que esta mujer, sin haber creído,
sin haber aceptado el mensaje, solamente está atenta, porque Dios colocó eso en el corazón de ella, que estuviera totalmente atenta al mensaje. Ahora, ella podía endurecer su corazón y decir, no, por casi me convencen. O decir sencillamente, Señor, te entrego mi vida, acepto la palabra. Pero la pregunta es esa. Entonces, esta mujer, por el hecho de estar atenta, nada más atenta, por lo que Dios hizo en el corazón de ella, le tenemos que atribuir que ahí ella recibió el Espíritu Santo sin todavía saber si va a creer al mensaje al cual ella está prestando con suma atención en razón a lo que Dios colocó en el corazón de ella. O sea, ¿hasta dónde nos van a llevar con esta enseñanza? Y dice el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado, bueno, ¿qué quiere decir? Que en el versículo 15 ya nos damos cuenta lo que sucedió en ella. No solamente estuvo atenta, creyó, se arrepintió, se bautizó, ¿cierto? Uno le pregunta a estas personas, ¿cuándo esta mujer recibió el Espíritu Santo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Cuándo creyó? No, no puede ser cuando creyó, porque ya la obra de Dios estaba actuando en ella. Cuando escuchaba. Bueno, pero la Biblia dice que Dios abrió el corazón de ella con la finalidad de que solamente estuviese atenta a lo que Pablo decía. Quiere decir que tendríamos que estar, el Espíritu Santo tiene que estar hasta previo al haber escuchado la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué momento le colocamos esa experiencia a esta mujer? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Y bajo qué texto bíblico? Porque eso es lo importante, ¿bajo qué texto bíblico? Entonces, cuando se da esta nueva enseñanza de que no, que si el Espíritu Santo sí es necesario para la salvación, pero una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Dónde eso está en la Biblia? ¿Quién enseñó eso? ¿Qué apóstol enseñó tal cosa? Nadie. Pero hoy esa enseñanza ha tomado mucha fuerza. Si nosotros creyéramos eso y abrazáramos esa nueva manera de enseñar, tendríamos que decir que esta mujer llamada Lidia recibió el Espíritu Santo en el momento en que Dios abrió el corazón de ella solamente para que estuviera atenta a la palabra, sin saber si ella en ese proceso endurecería su corazón o no. Mire la delicadeza que es esto. Vamos a otro texto bíblico, Hechos capítulo 2, versículo 37. Pedro predicó el evangelio en el día de Pentecostés. Dice, al oír esto, quienes, los judíos, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, el compungir de corazón es un dolor intenso en virtud a la obra de Dios en la vida de esas personas como consecuencia de la predicación del Evangelio por parte del apóstol Pedro. Ahora, si ellos se compungieron de corazón, significa que ese compungimiento es obra del Espíritu Santo como consecuencia de la predicación del Evangelio por parte del apóstol Pedro. Entonces uno dice, estas personas, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo? Cuando se compungieron. Bueno, el compungirse es el resultado de una obra
Quiere decir que, según esta enseñanza, antes de que estas personas llegaran a compungirse, ya tendrían que tener el Espíritu Santo que los llevó a eso. Se compungieron porque recibieron el Espíritu Santo. O se compungieron como consecuencia de la obra del Espíritu Santo en ellos por causa de haber escuchado la palabra de Dios por boca del apóstol Pedro. Pero no podríamos hablar de la obra del Espíritu, según esta enseñanza, sin atribuirle que estas personas habían recibido el Espíritu Santo. O sea que según esta enseñanza, cuando Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ya tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habían sido compungidos. Y habían sido compungidos, ¿por qué? Por escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué los compungió? El Espíritu Santo. Porque esto es la obra del Espíritu Santo. Entonces significa que según esta nueva enseñanza, estas personas antes del arrepentimiento ya tenían el Espíritu Santo. Ahora, fíjate esto. Cuando Pedro mandó a que estas personas se arrepintieran, si alguno de ellos hubiese dicho, oye, no, yo no voy a aceptar esto, no me voy a arrepentir y no me voy a bautizar, entonces tendríamos que preguntar lo siguiente. Estas personas que se compungieron, pero no procedieron al arrepentimiento, ¿se quedaron con el Espíritu Santo adentro o el Espíritu Santo se fue? ¿Cierto? Porque según esta nueva enseñanza, antes de que Pedro los mandara a arrepentirse, ya tenían el Espíritu Santo. Porque este compungimiento es producto de la obra del Espíritu Santo en razón a la predicación de Pedro. Entonces uno le pregunta, estas personas que se compungieron, ¿en qué momento recibieron el Espíritu Santo? ¿Cierto? ¿En qué momento recibieron el Espíritu Santo? ¿Y qué apóstol va a respaldar tu respuesta? De tal manera enseñar que una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es una nueva enseñanza que ningún apóstol enseñó. Ningún apóstol enseñó. Vamos a otro. Los apóstoles nunca enseñaron que se puede recibir el Espíritu Santo sin el bautismo del Espíritu Santo. Ningún apóstol enseñó eso. Ningún apóstol. Por tal motivo, si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted no ha recibido el Espíritu Santo. Usted no ha recibido el Espíritu Santo. Y si les quieren atribuir que una persona recibe el Espíritu Santo por la obra del Espíritu Santo, entonces tiene que atribuírselo a las personas como Lidia solamente por escuchar sin haber tomado la decisión de haber creído. Tendrían que atribuirle eso, ¿verdad? Al rey Agripa, que dice Pablo, por poquito me convences. Pero el que convence es el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo lo estaba convenciendo y él se resiste. Pero aunque él se resista, la obra del Espíritu Santo estaba ahí. Entonces, según esta enseñanza, el rey Agripa tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no fue convencido, pero casi. O tendríamos que atribuirle el Espíritu Santo a todos los judíos que estaban ahí en el aposento alto
sin que hubiesen tomado la decisión de arrepentirse. ¿Por qué? Porque antes de que Pedro les mandara a arrepentir, ya estaban compungidos. Ya estaban compungidos. Entonces, el problema de esta enseñanza es que se le está diciendo a la gente que tienen el Espíritu Santo cuando no lo tienen. Cuando no lo tienen. Es más, si yo tuviese en ese caso, yo le preguntaría al que me está enseñando, hermano, yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo, pero usted me ha enseñado que yo tengo el Espíritu Santo. Yo quisiera que usted, a través de la Biblia, me dijera cuando yo recibí el Espíritu Santo que usted dice que yo tengo. ¿En qué momento? Y también quisiera saber si el Espíritu Santo que usted dice que yo tengo entró de una manera inmediata, es decir, fue una experiencia que entró inmediatamente, el Espíritu Santo entró inmediatamente, o fue algo que el Espíritu Santo iba entrando progresivamente. Y me gustaría saber eso a través de la Biblia. Y si usted me puede dar un ejemplo bíblico de alguien que haya recibido el Espíritu Santo como una experiencia distinta al bautismo del Espíritu Santo, se lo agradecería más. ¿Cierto? Se lo agradecería más. Entonces, yo he visto un par de videos donde personas que no creen que el bautismo del Espíritu Santo sea necesario para la salvación, enseñando que se recibe el Espíritu Santo en la obra del Espíritu sin la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Y yo estoy pendiente al video para ver en qué momento muestran un texto donde manifieste cuándo es que la persona recibe el Espíritu Santo en dicha obra. En dicha obra. Bien. Vamos a mostrar algo por acá. Hay una pregunta que está aquí en la mitad. Dice, ¿en qué momento entra el Espíritu Santo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo dejó, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo, dejó de estar afuera para estar adentro de mí, sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo sé yo que entró? ¿Cómo sé yo que está dentro? Si es que se puede recibir el Espíritu Santo sin la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿el Espíritu Santo entra en la persona progresivamente o inmediatamente? Eso sí, ¿cuál es el texto bíblico? ¿Cuál es el texto bíblico? Usted no va a encontrar en la Biblia, en ninguna parte, donde se muestre que alguien tenga el Espíritu Santo sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso usted no lo va a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Usted no va a encontrar a un personaje en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se diga de ese personaje que ese personaje haya recibido el Espíritu Santo sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso usted no lo va a encontrar en la Biblia. Y al parecer, las personas no se preocupan. Es que yo tengo el Espíritu Santo porque sabes que lo tienes. ¿Cuándo entró en tu vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo entró en tu vida? ¿En qué momento entró?
¿Entró inmediatamente o progresivamente? ¿Recibiste el Espíritu Santo antes de creer? ¿Por qué? Bueno, porque el creer al Evangelio es obra del Espíritu Santo. Y si por la obra del Espíritu Santo le vamos a atribuir a la persona que ha recibido el Espíritu Santo, entonces antes de que la persona crea, ya tiene el Espíritu Santo. Eso creyendo que después de escuchar la palabra de Dios, no se resiste y realmente acepte y se entregue a Dios. Porque si se resiste, como el rey Agripa, ya tendríamos que explicar si ese rey se quedó con el Espíritu Santo o si el Espíritu Santo se fue. Miren las complicaciones. Es que una cosa es que usted enseñe lo que usted quiere enseñar. Y otra cosa es que usted dé evidencia de lo que usted enseña. De lo que usted enseña. Mire la manera en que los apóstoles hablan acerca del bautismo del Espíritu Santo. Pedro y Juan fueron a Samaria, ¿para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero según esta nueva enseñanza tendría que decir, Pedro y Juan fueron a Samaria para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo porque ya habían recibido el Espíritu Santo. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice, y imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Porque recibir el Espíritu Santo es recibir el bautismo del Espíritu Santo. No son dos experiencias. No son dos experiencias. Pablo le preguntó a los de Éfeso, Hechos 19, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Pablo, ¿a qué se estaba refiriendo? Al bautismo del Espíritu Santo. ¿Y por qué Pablo no les dijo, recibiste el bautismo del Espíritu Santo cuando creíste? No, es que es lo mismo. Es lo mismo. Pablo dice, ¿recibiste el Espíritu Santo por el oír con fe o por las obras de la ley? A Pablo, ¿a qué se estaba refiriendo? Al bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿por qué Pablo no pregunta, ¿recibiste el bautismo del Espíritu Santo por el oír con fe o por las obras de la ley? Porque es lo mismo. Es lo mismo. Pero esta nueva enseñanza está diciendo, no, una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿quién enseñó eso? ¿Qué apóstol enseñó eso? Nadie. Bien, vamos a continuar. ¿Recibir el Espíritu Santo es distinto al bautismo del Espíritu Santo? Mire, aunque usted trate de negarlo, la enseñanza está diciendo es que se recibe 2 veces el Espíritu Santo. 2 veces. Porque es el mismo Espíritu. Se recibe el Espíritu Santo y se vuelve a recibir en el bautismo del Espíritu Santo. O sea, según esta enseñanza, tú tienes el Espíritu Santo por la obra del Espíritu Santo, pero no tienes el poder que te da el Espíritu Santo hasta que venga nuevamente el mismo Espíritu Santo para darte el poder que no tienes. O sea, que tienes el Espíritu Santo por la obra del Espíritu Santo, pero necesitas nuevamente el mismo Espíritu Santo para que te dé el sello que todavía no tienes, aunque tengas el Espíritu Santo. O sea que esta enseñanza lo que está diciendo es que la persona puede tener el Espíritu Santo y no tener las arras que da el Espíritu Santo, sino que tiene que tener o venir nuevamente el Espíritu Santo de una manera más poderosa para darte el sello que todavía no tienes, aunque tengas el Espíritu Santo.
O sea que esta enseñanza está diciendo que una persona puede tener el Espíritu Santo por la obra del Espíritu Santo, pero no ser ungida o ungido con el Espíritu Santo que tiene hasta que venga nuevamente el Espíritu Santo que ya tiene, pero de una manera distinta, el cual sería el bautismo del Espíritu Santo para que reciba la unción que no tiene, aunque ya tenga el Espíritu Santo por la obra del Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero cuando uno coloca, o sea, cuando uno toma esa enseñanza que parece muy bonita y parece muy bíblica y la metemos y la colocamos en el fuego de la Biblia, esa enseñanza se quema, se desintegra. ¿Qué creían los apóstoles? Bien, vamos a colocar aquí unos ejemplos bíblicos. ¿Qué dice aquí? Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios, estamos hablando del Dios que es espíritu, y el Dios que es espíritu formó al hombre del polvo de la tierra. Y el Dios que es espíritu que formó al hombre de la tierra, posteriormente, después de haberlo formado, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Bien. Ahora observe lo que dice Job. Job dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. A mí me gusta este texto porque Job 33:4 está en relación con Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Cierto? Dice, el Espíritu de Dios me hizo. También podría decir, el Espíritu de Dios me dio forma. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Cierto? El Espíritu de Dios es el mismo Omnipotente. Es el mismo. Pero vemos el Espíritu de Dios haciendo y soplando. Entonces uno dice, bueno, cuando vamos a Génesis 2:7 y lo relacionamos con Job 33:4, nos damos cuenta que solamente el hombre pudo tener el espíritu de vida en él, no cuando el Espíritu de Dios lo formó, sino cuando el Espíritu de Dios sopló en él después de haberlo formado. O sea que el Espíritu de Dios puede formar sin que el Espíritu de Dios esté en el hombre que está formando. Pero después de que el Espíritu de Dios lo haya formado, sopla para que el Espíritu esté dentro de él. El soplo. El soplo está relacionado, no solamente el soplo que se menciona en Génesis 2:7, sino también el soplo que se menciona en Job 33:4, está relacionado con lo que vemos en el día de Pentecostés. Entonces, el hecho de que el Espíritu de Dios forme no significa que esté dentro. ¿Cuándo estaba dentro de lo que formó? Cuando sopló. ¿Cierto? Vamos con otros ejemplos. Vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros mi espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré,
y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Bien, ustedes saben que esto, en esta visión, representa ¿qué cosa? La restauración de Israel. ¿A través de qué? Del mensaje de parte de Dios, ¿cierto? Ahora, fíjese que aquí está el profeta, aquí está el pueblo que está apartado de Dios. Dios manda el mensaje a través del profeta y entonces Dios dice, cuando tú profetices mi palabra sobre este pueblo que ha pecado, que está muerto espiritualmente, dice, yo pondré tendones, yo haré subir carne, yo cubriré con piel, y después de que yo haga eso, yo que soy Dios, que soy espíritu, cuando tú vayas profetizando, cuando tú vayas dando la palabra, yo que soy espíritu, voy a hacer algo en este pueblo. Voy a qué? A poner tendones, haré subir carne, cubriré de piel. Después de que yo haga toda esa obra en mi pueblo, por causa de lo que tú vas a decir, entonces vas a decirle que venga el Espíritu sobre estos cuerpos que yo he formado, para que entre Espíritu en ellos. Eso prefigura lo que Dios haría en este tiempo. Dios va trabajando en las personas por causa de la predicación del Evangelio. Pero eso no significa que esa obra que Dios está haciendo en esas personas por medio de la predicación del Evangelio, significa que debemos otorgarle que tienen dentro de ellos el Espíritu Santo. No, señor. Entonces, ¿cuándo debemos atribuirle que esas personas donde Dios viene trabajando han recibido el Espíritu Santo? Cuando son bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ah? Dice el versículo 8, y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne. ¿Quién colocó los tendones? Dios. ¿Quién colocó la carne? Dios. ¿Quién colocó la piel? Dios. Pero no había en ellos espíritu. El colocar la carne, los tendones y la piel solamente representa la obra que Dios va a ejecutar en ese pueblo que está muerto por sus pecados, en sus delitos y pecados, ¿verdad? Y Dios va a hacer una obra en ellos de restauración, y es una obra tan tremenda que dejaron de ser huesos secos a cuerpos que tienen carne, que tienen huesos, que tienen piel, que tienen uñas, que tienen todo lo que corresponde, pero no tienen espíritu. Entonces, cuando un drogadicto va a la iglesia y Dios comienza a tratar con esa persona, es lo que está sucediendo en esta visión. Dios comienza a tratar con esa persona, pero eso no significa que el Espíritu Santo tenga que estar dentro de esa persona. ¿Cierto? Le voy a colocar un ejemplo. No sé si lo tenga por acá. Ok, no lo tengo por acá, pero se me vino aquí a la mente, le voy a colocar un ejemplo. Bien. Ah, no, sí, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Así que con calma que aquí lo tengo. Bien. Vamos aquí. Aquí está lo que se anunció acerca de Juan el Bautista, que se haría lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. En fin. Entonces, Juan el Bautista va a predicar un mensaje con la finalidad de que Dios trate con ese pueblo y ese pueblo esté preparado para recibir el advenimiento del Mesías. Para que Dios haga eso en ese pueblo, Dios va a llenar a Juan con su Espíritu Santo. Quiere decir que el que va a convencer al pueblo
de que detrás del Juan el Bautista viene uno mayor, es el Espíritu Santo a través del mensaje que Juan va a dar. Resulta que ya en Mateo capítulo 3, versículo 1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando el bautismo, predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Las personas escuchaban el mensaje de Juan el Bautista y las personas se arrepentían. Ahora, se arrepienten porque se compungen, ¿cierto que sí? Las personas se arrepienten porque se compungen. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo está obrando en ese pueblo a través de la predicación de Juan. Pero aquí estamos en el Antiguo Testamento, pero estamos viendo resultados de arrepentimiento, ¿verdad? Y no solamente esto, sino que confesaban sus pecados, arrepintiéndose. ¿Quién estaba haciendo todo eso en ese pueblo? El Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De la predicación de Juan el Bautista. Entonces vendría la gran pregunta. ¿Le atribuimos el Espíritu Santo a todo ese pueblo? Todo ese pueblo que se arrepentía, confesando sus pecados por medio de la predicación de Juan, ¿significa que cada una de esas personas tenía el Espíritu Santo? ¿Le vamos a atribuir eso? Yo estoy seguro que usted va a decir que no. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos atribuir el Espíritu Santo a todas esas personas, mayormente cuando estamos en el tiempo de la ley. Pero lo que sí es claro es que estas personas se arrepentían y confesaban sus pecados públicamente en virtud al Espíritu Santo obrando en ellos a través de lo que Juan el Bautista estaba anunciando. Pero usted dice, no, yo estoy seguro que usted va a decir, no, ¿cómo vamos a atribuirle que esas personas tenían o que habían recibido el Espíritu Santo? Mayormente si leemos Hechos capítulo 19, cuando personas siendo bautizadas por Juan el Bautista, después enseñaron o manifestaron que ellos ni siquiera conocían si había Espíritu Santo o no. ¿Cierto? En Hechos capítulo 19, versículo 2, Pablo le dice a alguna de esas personas que fueron bautizadas por el bautismo de Juan, en el bautismo de Juan. Pablo les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Pablo no les dijo, ¿recibieron el bautismo del Espíritu Santo cuando creyeron? No, Pablo no dijo eso. Pablo sencillamente dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque para la enseñanza apostólica, recibir el Espíritu Santo es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Los apóstoles no hacían tal división. No, es que una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿De dónde sacaron tal enseñanza? ¿De dónde? Como dicen, como una vez escuché, alguien dijo, ¿de qué manga sacaron ese conejo? ¿Cierto? Pero eso se comenzó a enseñar de pronto por personas que eran reconocidas o son reconocidas por grandes maestros. La gente les pareció que sí, que estaba bien. Lo recibieron y comenzaron a enseñarlo. Comenzaron a enseñarlo. Y se ha repetido tanto que se cree que es verdad. Que se cree que es verdad. Pero yo te puedo decir a la luz de la Biblia, con todo el respeto y con el amor de Dios, si tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo, tú a la luz de la Biblia y a través de las enseñanzas apostólicas no tienes el Espíritu Santo. Pero buenas noticias, lo puedes recibir. Lo puedes recibir. Hay abundancia. Búscalo, Dios te lo da. Dios te lo quiere hasta dar. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. En otras palabras, el Espíritu anhela morar en ti.
Si tú quieres recibir el Espíritu Santo lo anhela más. Lo puedes recibir. Hay abundancia. Es para ti. Créelo. Pablo dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo por la fe o el oír con fe? ¿Recibiste el Espíritu Santo por el oír con fe o por las obras de la ley? Por el oír con fe. Porque la fe da a la persona, la palabra de Dios da a la persona la convicción de que puede recibir el Espíritu Santo. Es que cuando yo estoy enseñando esto, no estoy diciendo que el Espíritu Santo, o sea, que es algo imposible, que está por allá en otro país y que tienes que sacar visa o quién sabe, no sé. No, el Espíritu Santo lo puedes recibir. Lo puedes recibir en tu casa, en tu cuarto, en el servicio de la iglesia. Yo he manifestado, yo he dado mi testimonio. Yo recibí el Espíritu Santo estando solo, estando trabajando. Estaba trabajando y siendo policía y con uniforme de policía recibí el Espíritu Santo. Recibí el bautismo del Espíritu Santo. Se me dio por cantar. Eso sí, yo venía, Señor, yo quiero, tú sabes, lo necesito. Yo quiero nacer del agua y del Espíritu. Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Y comencé a cantarle a Dios, estando uniformado de policía, haciendo guardia por allá metido en un monte en la isla de San Andrés. Comencé a cantar y alabar a Dios con todo mi corazón. Y llegó un momento en que sentía tanto la presencia de Dios que no me callé, seguí cantándole a Dios. Y entre más sentía algo especial, más le cantaba a Dios. Hasta que llegó un momento en que comencé a hablar en otras lenguas y hablaba en lenguas y hablaba en lenguas. Solo. No había predicador, no había bulla, no había música, no había quien te impusiera las manos. Solo. Ahí se cumplió lo que dice la Biblia. Si alguno tiene sed, yo tenía sed de recibir el Espíritu Santo. Entonces, bueno, ahora que yo estoy dando estas enseñanzas, gloria a Dios que recibí el Espíritu Santo así. Porque me da fuerzas, me da razones para decirte, el Espíritu Santo está ahí. Recíbelo, búscalo, póstrate. Miren, no estaba aquí en los estudios que iba a dar, pero en Hechos capítulo 15, cuando Pedro habló sobre la experiencia en el día de la casa de Cornelio, mire lo hermoso que dice Pedro. Y Dios que conoce los corazones, les dio el Espíritu Santo a los gentiles. Eso lo dice Pedro en Hechos 15. Oye, si Dios conoce tu corazón, no te lo va a dar. Aleluya, mi hermano. No te lo va a dar. Te lo da. En Jeremías dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y en Hechos capítulo 15, Pedro hablando sobre la experiencia del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, Pedro dice, y Dios que conoce los corazones, les dio a ellos el Espíritu Santo. Dios conoce tu corazón. Dios lo conoce. Como dijo una vez el pastor David Alomías predicando acerca del Espíritu Santo, dijo, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Por qué tendrías que tener miedo si aquí lo que hay es abundancia del Espíritu Santo? Aleluya. Pero bueno, hermano, estamos tiempos de apostasía, de verdad que sí. Estamos tiempos de apostasía y yo creo que la apostasía está tocando fuertemente la puerta de la iglesia. Bien.
¿Qué dice acá? Dice así. Pero cuando creyeron a Felipe, bueno, que ya ustedes saben lo que dice la Biblia ahí, recibieron la palabra de Dios. Los samaritanos recibieron la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero resulta que según esta nueva enseñanza, tú puedes recibir el Espíritu Santo antes del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, Pedro y Juan fueron a Samaria para que recibieran el Espíritu Santo los que ya habían recibido el Espíritu Santo cuando recibieron la palabra de Dios. Entonces usted dice, no, ellos ya tenían el Espíritu Santo, lo que no tenían era el bautismo del Espíritu Santo. Entonces el escritor tuvo que haber puntualizado eso, tuvo que haber dicho, y oraron por ellos para que recibiesen el bautismo del Espíritu Santo, porque ya tenían el Espíritu Santo. Ya tenían el Espíritu Santo, lo que les faltaba era el bautismo del Espíritu Santo. O no, el escritor tuvo que haber dicho algo como esto. Habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el bautismo del Espíritu Santo, para hacer una diferencia entre el Espíritu Santo, que ya habían supuestamente haber recibido, y el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso no lo enseña la Biblia. Eso lo enseñan son los nuevos maestros, ¿verdad? Los maestros de este tiempo. Pero eso no lo enseña la Biblia, ni lo enseñaron los apóstoles, ni nada por el estilo. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían recibido el Espíritu Santo y habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cierto? No. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Cierto? Solamente. Porque el bautismo en agua en el nombre de Jesús es una parte de un todo. Y el todo es salvación. El todo es nuevo nacimiento. Entonces, como el bautismo en agua es parte de ese nuevo nacimiento, el escritor dijo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y ¿qué? Y recibían el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los que, según esta nueva enseñanza, los que ya tenían el Espíritu Santo. ¿Verdad? Recibieron el Espíritu Santo los que ya tenían el Espíritu Santo. Porque digan que no, están enseñando que se recibe 2 veces el mismo Espíritu Santo. En dimensiones diferentes, pero se recibe 2 veces, según esta nueva enseñanza. ¿Cierto? Termino con esto. ¿Qué es lo que quería mostrarle? Si me amáis, dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pregunta, 2 preguntas. ¿Cuándo el Espíritu Santo dejó de estar con los apóstoles para estar en los apóstoles? ¿Cuándo? No fue en el día de Pentecostés. Eso significa que si esto se cumple en el día de Pentecostés, antes del día de Pentecostés, el Espíritu Santo no estaba en los apóstoles, sino que estaba con los apóstoles. Ahora, si el Espíritu Santo estaba con los apóstoles antes del día de Pentecostés, el Espíritu Santo que estaba con los apóstoles no hacía una obra en los apóstoles. Porque si usted me dice que sí hacía una obra con los apóstoles, entonces el Espíritu Santo puede hacer una obra en alguien sin estar en ese alguien. ¿Cierto que sí?
Ok, segunda pregunta. ¿Cuándo se cumple el tiempo para que el Espíritu Santo deje de estar con los apóstoles para estar en los apóstoles? ¿Cuándo el Espíritu Santo dejó de estar con para estar en? No fue en el día de Pentecostés. Ahora, si el Espíritu Santo, estando con los apóstoles, pudo estar haciendo una obra en esos apóstoles sin estar en ellos, no significa que en este tiempo el Espíritu Santo puede hacer una obra estando con sin estar en. Y solamente el Espíritu Santo llega a estar en cuando esa persona recibe el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, según la enseñanza apostólica, es lo mismo decir recibir el Espíritu Santo que ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿O no? Porque una de las preguntas es esa. Cuando Jesucristo dijo, el Espíritu Santo que mora con vosotros, pregunta, ese Espíritu Santo que moraba con los apóstoles, ¿no estaba haciendo una obra en ellos? ¿Cierto que sí? Ah, pero haciendo una obra en esos apóstoles no significa que estaba en los apóstoles, pero llegó a estar en los apóstoles el día en que fueron bautizados con el Espíritu Santo, y ese día fue el día de Pentecostés. Así que, mis amados hermanos, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Espero que esta enseñanza les haya motivado a qué? A estudiar más de las escrituras bíblicas. Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, bíblicamente, usted no tiene el Espíritu Santo a la luz de la Biblia. Pero la buena noticia es que hoy lo puedes tener. Mira, mi esposa le enseñó a mis hijos desde pequeños y les hablaba del Espíritu Santo. Cuando tenían 3, 4, 5, 3, 4 añitos. Ya mi esposa se ponía a jugar con ellos y les decía a mis hijos, cuando recibimos el Espíritu Santo, viene sobre nosotros un poder, ¿verdad? Entonces mi esposa decía, y tenemos un poder más grande que el poder que tiene Superman, más poderoso, un poder más grande. Y le decía, ¿qué es lo que más te gusta? Y mis hijos decían, el helado de chocolate. Y decía, bueno, el Espíritu Santo es más rico que un helado de chocolate. Mi esposa jugaba con ellos, tenían 3, 4 añitos. ¿Qué hizo mi esposa a través de esa enseñanza, verdad? Para unos niños de 3, 4, despertarle el deseo de querer recibir el Espíritu Santo. Cuando mis hijos van a la iglesia, decía, Señor, dame el Espíritu Santo. De 3 y 4 años. Señor, yo quiero recibir poder. Señor, yo quiero recibir tu Espíritu Santo. Y también le decíamos a los niños que cuando cuando el Señor levantaría la iglesia, el Espíritu Santo nos tomaría y nos llevaría. Entonces, claro, mis hijos desde temprano ya querían recibir el Espíritu Santo. ¿Quién recibió primero el Espíritu Santo? Mi hija, a los 6 años. A los 6 años. 6 añitos recibió el Espíritu Santo. ¿Dónde? Me acuerdo yo, en Barranquilla.
barrio Carrizal. Predicador, me acuerdo yo que se llamaba Juan Carmona. Un evento que se llamaba Día de Poder y Gloria. Y eso fue un derramamiento. No sé si alguien que me está viendo estuvo en ese programa hace años. Es un derramamiento. Mi hija de 6 años recibió el Espíritu Santo ese día. 6 añitos. 2 años después, mi hijo a los 5 años, predicando yo en un barrio de Barranquilla, al aire libre, en una carretera estrecha, mi hijo de 6 años recibió el Espíritu Santo. Mi hija de 5, mi hijo de 6. Esta enseñanza debe motivarte a buscar de Dios. A mí me enseñaron que había que nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos, para nacer de nuevo. Cuando yo fui bautizado en agua en el nombre de Jesús, yo quería el Espíritu Santo. Anhelaba el Espíritu Santo. Yo quería nacer del agua y del Espíritu, porque quería entrar al reino de los cielos. Eso no me desmotivó. Lo que hizo fue que provocó en mí ese anhelo intenso de querer el Espíritu Santo. Y Dios me lo dio. Dios me lo dio. Así que tú en este día, tú puedes recibir el Espíritu Santo. Y ya que hablé de mis hijos, yo le voy a dar un consejo a usted, padre de familia, usted que tiene hijos pequeños. Trabaje en ellos, hábleles de Dios, enséñeles. Y ellos también, desde pequeños, podrán tener esta experiencia. Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos ustedes. Ya saben, no tengo aquí en estos momentos, no tengo aquí, ¿cómo haremos? ¿Cómo haríamos? El número de WhatsApp no lo tengo aquí en pantalla. Ok, bien. Pero mi número de WhatsApp, voy a dictarlo, más 57, que es el indicativo de Colombia, 315-845-2211. Más 57, 315-845-2211. Llámeme, adquiera estos libros que son una poderosa bendición. Unicidad tomo 1, la importancia del bautismo en agua y del Espíritu Santo. Y para el mes de agosto vamos a dar un seminario acerca de este libro. Porque, repito, he realizado aproximadamente unos 10 videos sobre este tema y créame que pudiera ser 20 más. Pero estoy pensando que voy a dejar de hablar de este tema. Voy a seguir dando unos videos más hasta que se acabe este mes. Los primeros días viajo a Estados Unidos y cuando regrese de los Estados Unidos hago un seminario sobre este tema y damos por terminado esto. Bien, esto no va a acabar, porque aunque se deje de hablar del tema, esto se encenderá otra vez. En cualquier momento, no sé si de aquí a 5, 6, 7 meses. Alguien que toque el tema a favor o en contra, en las redes se volverá a encender este tema y estaremos preparados para presentar defensa. Lastimosamente, no encontré a un pastor que quisiera debatir este tema en público, pero si alguien está interesado, puede comunicarse conmigo y lo podríamos hacer. Requisitos para hacer el debate. 1, que sea pastor.
tiene que ser pastor. 2, que sea un pastor unicitario. 3, que sea una persona que tenga conocimiento del tema. Conocimiento del tema. Entonces, mis amados hermanos, no siendo más, les amo a todos en el amor del Señor. Los hermanos que están en Estados Unidos, aparten sus libros. Ya hay varios hermanos que se han comunicado conmigo, pastor, apárteme mis 3 libros, han pagado por adelantado sus 3 libros. Cuando llegue a los Estados Unidos, ellos lo que tendrán que pagar es el envío, eh, el envío que yo voy a hacer desde Nueva York hacia el lugar de destino, que es mucho, mucho más económico. Es menos de la mitad del valor de lo que cuesta el envío desde Colombia a los Estados Unidos. Así que aproveche, aparte rápido sus paquetes de los 3 libros antes que se agoten, porque recuerden que cuando yo llegue a los Estados Unidos, yo voy a hacer unas visitas a algunas congregaciones y también estaré promocionando los libros. Así que yo espero que estos libros se acaben rápido y esto tiene un fin, tiene un propósito. Y bueno, así que mis amados hermanos, creo que esto es todo por el día de hoy. Dios les bendiga a todos y que pasen un feliz día. Bendiciones.